Tal? ¿Cómo estás? Por acá, Salvador Mingo, el programa Conocimiento Experto. Y mira, esta vez traigo una reseña de uno de los libros que en lo personal más me han gustado. ¿Sí? Este es uno de los libros que me tocó leerlo el año pasado, en el 2017. Mira, te lo voy a mostrar. En inglés se llama Sapiens, en español le pusieron De animales a dioses. Es uno de los libros que también me han solicitado las personas que quieren saber más, quieren conocer más de qué trata, quieren saber. Es sumamente famoso y es un libro que quizá por su extensión pues mucha gente quiere saber, pero no está dispuesta pues a leerlo en su totalidad. Ahora, te voy a explicar de qué va, te voy a decir algunos puntos importantes. La intención cuál es, ya te lo he dicho una y otra vez, pero no lo voy a dejar de hacer. La intención simplemente es captar tu interés. Si te interesa, en la descripción o en los detalles donde estás viendo esta información va a aparecer un enlace que te va a llevar al programa Conocimiento Experto Elite, donde vas a encontrar el análisis completo de este libro si es que quieres saber más sobre el mismo. Si no, si solamente te basta con la reseña, perfecto, te voy a explicar bien de qué va. Este libro lo escribe una persona que es bastante joven. Su nombre es Yuval Noah y es una obra maestra. ¿Sí? Este es el primer libro que escribe Yuval y tiene otro que se llama Homo Deus, que también vamos a tener la oportunidad de generar la reseña y sobre todo el análisis posteriormente, pero vamos a empezar por el primero. Este libro es... Hay una frase que a mí me gusta usar para hablar o sobre todo definir de qué se trata. Y la frase es muy simple. Si queremos saber, o por lo menos si queremos entender hacia dónde vamos, es importante saber de dónde venimos. Es importante conocer por qué razón somos como somos, actuamos de la manera en la que actuamos y cómo es que hemos llegado al punto en el que nos encontramos hoy. Este libro trata principalmente de eso. Homo Deus, que es la continuación de este libro, habla más enfocadamente sobre hacia dónde nos dirigimos, ¿sí? Habla sobre qué va a pasar con el ser humano. Pero primero vamos a hablar aquí de Sapiens, del Homo Sapiens. Podemos empezar esta reseña haciéndote saber que en su momento Homo sapiens como tal, ¿sí? Humanos como muchas veces lo solemos catalogar y nosotros correspondemos a esa especie de Homo sapiens, en su momento existían varios tipos de humanos. Y esto puede ser un conflicto para algunas personas, esto puede ser algo raro para otras, pero en su momento había varios tipos de humanos, ¿sí? El neandertal, el Homo erectus, el hombre de las flores, etcétera, ¿sí? De hecho, en Nueva Zelanda, por aquella zona, Indonesia, donde se encontraba el hombre de las flores, era un hombre bastante pequeño. Me recordó la película del Hobbit, ¿no? Que también se hizo por aquellos lugares. Entonces, a lo que trata este libro así puntualmente es que en su momento existían varios tipos de humanos. Sin embargo, ¿por qué es que el Homo sapiens actual, el Homo sapiens como tal, fue el que predominó? ¿Qué fue lo que pasó? Hay varias teorías encaminadas sobre esto. La primera es que se mezclaron y han ido evolucionando hasta el punto que nos encontramos hoy. Y la otra es que simplemente los fueron erradicando, los fueron exterminando hasta que esta especie, el Homo sapiens, pues fue la que ha prevalecido, digámoslo así. Ahora, ¿qué es lo que lo hizo diferente al Homo sapiens? Tienes que saber que en su momento el Homo sapiens no era muy diferente a otras especies que habitaban la Tierra. El Homo sapiens no era muy distinto a otros grupos de animales. Es más, ni siquiera se encontraba la cabeza de la cadena alimenticia, digámoslo así. También eran presas de otros animales más grandes. Sin embargo, algo que pasó con el Homo sapiens fue que tuvieron una forma que lo diferenció de los demás. Es decir, tuvo una forma de evolucionar distinta a los demás. Su forma radicó en la comunicación. El Homo sapiens fue la única especie que pudo comunicarse de una manera más eficiente. Fue la única especie donde la revolución cognitiva se dio. En el mundo ha habido varias revoluciones. La primera es la cognitiva. La cognitiva viene siendo estas capacidades de pensamiento y comunicación que permitieron al Homo sapiens conquistar el mundo. Se decía que la razón por la cual el Homo sapiens es tan efectivo es por su capacidad del chismorreo. Es su capacidad
del hecho de estar hablando de otros o hablando de diversas situaciones para entenderse con otros humanos en este caso. Las abejas, por ejemplo, tienen sistemas de comunicación mucho más complejos de tal manera que no pueden prevalecer o no pueden cooperar de la misma manera que coopera el Homo sapiens. De igual manera, ciertos grupos de chimpancés, por ejemplo, también tienen ciertos sistemas de comunicación que también pueden comunicarse. Sin embargo, el ser humano ha sido lo único o la única especie la cual puede controlar grandes cantidades o puede más bien administrar comunidades muy grandes. ¿Cómo lo hace? Cuando todos los seres de esa comunidad tienen el mismo sistema de creencias. Antes existían muchos dioses, que era la parte común. Después existe un solo dios, que fue la parte de la revolución. Bueno, más que la revolución fue la cuestión de la religión, el adoctrinamiento y demás. Sin embargo, en su momento, cuando la gente tenía muchas deidades, pues bueno, era muy fácil controlar a las personas, aunque no se conocieran entre sí. Si creían en lo mismo, era fácil que trabajaran en conjunto. Es el factor de cooperación lo que hizo distinto al Homo sapiens. ¿Sí? Esa capacidad de cooperar cada vez en grupos más grandes lo llevó a conquistar el mundo. Ahora, la revolución cognitiva fue esa. Después viene la revolución agrícola, es decir, el ser humano como tal se tiene previsto que surge alrededor de los 70.000 años, hace 70.000 años, perdón. Y de esos 70.000 años hasta hace 12.000 años fue un cazador-recolector. Después se convirtió en agricultor. La revolución agrícola se dio, donde ya las personas pues simplemente no necesitaban estarse moviendo de lugar en lugar, sino que lograban asentarse en un sitio, y eso generó dos cosas. Uno, una mayor cantidad de alimento, gracias a las siembras, sobre todo gracias al trigo, y desarrolló también que la especie humana pues se multiplicara de una manera mucho más veloz. ¿Por qué? Porque antes estaba mucho más controlado. Se tenían que mover, no podías tener hijos tan fácilmente, o las crías en ese momento. También no era algo donde el hecho de tener que moverte, el hecho de estar al acecho sobre las cosas, pues también limitaban ciertas cosas. Cuando surge esta revolución agrícola, entonces las personas ya podían asentarse en un lugar, y no nada más eso, sino que surge el concepto del matrimonio, ¿sí? Surge el concepto del hecho de juntarse de tal manera que mi tierra, mi espacio, mi producción, yo solo puedo pasar a los miembros de la familia. Antes todo era de todos, todo era homogéneo. Después empiezan a haber esas divisiones de tal manera que las personas ya empezaron a estructurarse en familias, digámoslo así, donde las familias eran las que recibían pues los beneficios de ese trabajo que se hacía, ¿no? Y se hacía en conjunto. Otra cuestión importante es la creación de la escritura y del dinero. Cuando empieza la época agrícola también empieza a darse otro tipo de cuestiones, ¿no? También habría que administrar. Y al momento de administrar se generan los intercambios, y esos intercambios es la creación del comercio. Y para que este comercio se pueda dar se crearon dos cosas. Uno, la cuestión del dinero, sobre todo, y la otra más bien es la cuestión de la escritura. ¿Sí? Antes la escritura se creó para saber a quién cobrarle. O sea, los primeros sistemas de contabilidad eran para saber quién me debe o qué es lo que me debe cada quien, de tal manera que yo le pudiera cobrar. Y el dinero surge como una cuestión de practicidad, ¿sí? Antes los intercambios pues era el famoso trueque, ¿sí? Era donde tú podías intercambiar una cosa por otra, pero después veían que era muy poco práctico y necesitaban un medio de intercambio mucho más fácil, más homogéneo, donde no necesitaba esperar por la producción de otra persona, por ejemplo, sino que más bien pudiera tomar algún documento que amparara cierto valor, y ese valor lo podía intercambiar en relación a otros bienes y servicios que se necesitasen. Y me puedo extender más, ¿sí? Este libro de Sapiens da para muchísimos temas. Te puedo platicar un poco por qué, o nada más anticiparte ciertas cosas. El hecho de la revolución científica, por ejemplo, fue la otra etapa de las revoluciones que hemos tenido. Cognitiva, agrícola, científica, fue la tercera. La científica se dio a partir de la Edad Media, después del oscurantismo, donde pues, las personas empezaron a ver la ciencia como algo real y el mundo empezó a cambiar, ¿sí? Esas épocas de Colón, Galileo Galilei, Copérnico y todas estas, Da Vinci y todas estas personas, perdón,
fueron los que en cierta manera pues generaron todo este tipo de revolución tecnológica, ¿sí? O más bien científica. Y eso dio pauta a que se generara o pavimentaran el camino hacia la revolución tecnológica que viene más adelante. Se habla de tiempos de paz porque nunca ha sido hoy, en esta etapa en la que nos encontramos, nunca ha habido una etapa tan pacífica en el mundo como la que se ha generado en las últimas décadas. Y alguien puede pensar, bueno, sí, pero hubo la Primera Guerra Mundial, la Segunda. Sí, pero si tú lo comparas cómo era el mundo antes, no se salía de una guerra tras otra. La gente se moría muy rápidamente, siempre se estaba en conflicto, el mundo siempre estaba conquistando a otros. Ahora ya es muy raro que tú veas que un país llegue y nada más por su propia autoridad llegue y conquiste a otros y no le importe. Antes eso era el pan nuestro de cada día. Ahora se teme y se tiene miedo entre naciones y entre potencias lo que puede pasar, porque saben que si sucede una catástrofe, entonces la cuestión sería, pues, o la expansión o los niveles de daño, pues podrían ser hasta la erradicación del ser humano, si fuera el caso, ¿no? Entonces, son aspectos que se tocan también hacia dónde se dirige el ser humano, de una manera muy breve, cómo el ser humano puede tender a reemplazarse a sí mismo, y es donde entra la segunda parte de este libro que ya analizaremos después, pero la intención principal nada más es que entiendas un poco de qué va, por qué es un gran libro, por qué ha ganado tantos premios. Es para algunas personas, algunos eruditos, es una obra maestra, ¿sí? Una obra maestra que es un compendio de la humanidad en un libro y te explica realmente, o más bien bajo la perspectiva, datos bien documentados y sobre todo pues bajo el criterio del autor, cómo es que el ser humano ha llegado a ser lo que es el día de hoy. Sin entrar más en detalles, si te interesa saber más sobre este gran libro, te invito a que hagas clic en el enlace que aparece en la descripción de este video y nos vemos en una próxima reseña. Soy Salvador Mingo del programa Conocimiento Experto. Chao.